magíster en Historia y Ciencia Política, doctor en Filosofía de la Universidad de Heidelberg en Alemania, diputado en un distrito de la Araucanía, Carahue, ¿le suena? Cholchol, Cunco, Curarrehue, Pare las Casas, Pitrufquén, Pucón, Puerto Saavedra, y Temuco, obviamente. Fue intendente de la región de la Araucanía, fue gobernador de la provincia de Cautín, fue asesor del Ministerio del Interior en asuntos indígenas. Es diputado, pero además diputado del Partido Amarillo, porque se fue de la democracia cristiana y había ingresado a los 17 años. O sea, antes de tener la mayoría de edad ya era de C. Se fue, voló de ese partido. Uno de los primeros que voló. Habían volado otros antes, pero esto fue el año 2018. Andrés Jonet está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, con nuestros telespectadores. Gracias por la invitación. Partamos por la visita del presidente Boric a la Araucanía. ¿Buena la visita o mala? ¿O más o menos? No, mala. ¿Mala la visita? Mala. ¿Pero cómo mala? mala? O sea, yo siempre digo, si quieren que sea buenista, yo no voy a ser buenista, porque yo... Oye, pero ¿ha habido, antes para ser justo con Boric, sí. ¿ha habido alguna visita buena? Mejores que esta, sí. ¿Cuál? A ver, por lo menos cuando fue la presidenta Bachelet, fue con el escándalo de Burgos. No fue terrible. Claro. Pero una presidenta que se esconde del ministro del Interior, claro, ¿cómo va a ser buena visita? Pero por lo menos fuimos a Lautaro a inaugurar, ahí nos comimos un sanguchito en el camino. Pero, diputado, ¿hay alguna posibilidad de que una presidenta que se esconda de su jefe político? Eso no se puede calificar. No se puede calificar de bueno. Estoy de acuerdo, pero yo estoy pensando en el momento mismo, porque yo no puedo calificar mucho a los del presidente. Es como estar encapuchado. Claro. ¿No? Es verdad, y fue un tremendo error, y yo no tengo ningún problema en esa vez lo conversamos. Yo nunca me olvido, le dije a la entonces jefa de gabinete, ¿quién era? Analía Uriarte. Le dije a Analía, tú por si acaso, porque... Claro, le dije, tú hablas con el ministro anterior, me imagino que me avisan la noche anterior, esto fue así. Y me dice sí, y al día siguiente me llama Jorge Burgos, me dice, Andrés, la presidenta, y yo quedo helado, porque en el fondo yo suponía, porque yo estaba preparando el tema de la inauguración del hospital de Lautaro, las comunidades mapuche en Cholchol, estaba preparando la reunión de la comisión, la previa de la comisión asesora presidencial en un día. Pero se demoró 2 años. Claro. 2 años en ir. Así es. Lo que es un papelón, y 2 años en ir. Y después de 2 años, el papelón. Claro. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero yo me refiero a lo concreto, porque por lo menos inauguramos un hospital, se dejó la comisión asesora presidencial, pero en este caso, a ver, el presidente lleva 8 meses preparando 8 meses que no iba, pero 2 meses de avanzada presidencial, y por experiencia, ninguna avanzada especial, máximo 2 semanas. Ya. Pero además de eso... ¿Avanzada estuvo 2 meses? 2 meses. 2 meses. ¿Qué hizo estos 2 meses? Bueno, yo no estoy en el gobierno, pero yo sé que son 2 meses, porque uno ya sabía y veía a personas que estaban ahí preparando esto. Y después viene el cambio, después del 4 viene el cambio, en fin. Ahora, porque no olvidemos que esto fue el 5 de septiembre viene el cambio del gabinete, estamos 5 de octubre, o sea, lleva desde que se pierde pierde el plebiscito el presidente, empiezan a preparar la ida a la Araucanía, porque antes había estado en campaña por el apruebo. Ya. Dicho eso, como yo dije al principio, si quieren que yo sea buenista, yo no voy a ser buenista, porque yo tengo que ver con la Araucanía y defender a la Araucanía. Ahora, una cuestión que yo nunca había visto, de verdad nunca había visto, y yo le pregunté, llamé a Cristian Franzani, que es el general de Carabineros de la zona, y le dije, Cristian, por si acaso, porque si es que yo puede que no haya sabido, cuestión que era muy difícil, nosotros teníamos francotiradores en los edificios arriba. No, me dijo, en nuestra época no. Había francotiradores. El centro de Temuco estaba cerrado, y yo lo decía muy responsablemente, yo fui dirigente estudiantil, fui presidente de los estudiantes de la Universidad de la Frontera. De verdad que desde tiempos de Pinochet, el centro de Temuco no estaba cerrado como estaba cerrado en esta oportunidad. Con Piñera se cerraba, es verdad. Pero es malo que tenga medidas de seguridad. Pero no tanto. No tanto. No tanto. O sea, porque tampoco... Si le pasa ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué iba a pasar? No, pues si andan matando gente. Pero si nosotros... yo también soy diputado de la Araucanía. Yo vivo y yo me muevo en el centro de Temuco sin nada. Solo compro en el centro de Temuco, vivo en el centro de Temuco. Yo me muevo ahí. Diputado, yo tengo otra impresión, ¿no? Yo creo que es posible que los presidentes haya que protegerlos si es que hay una razón de seguridad. Sí. El punto que a lo mejor habría que hacer es otro. Que si hay un estado de emergencia, porque hay tanto peligro, el estado de emergencia no puede ser acotado, porque hay un principio de igualdad para todos. Así es. Yo creo que a lo mejor ese es el punto. Pero además de eso, yo creo, digamos las cosas como son, porque yo creo que el presidente no quería protestar en contra. Porque era imposible protestar, pues si estaba tan
estaba tan lejos la posibilidad de acercarse al presidente, salvo en Lonquimay, que en Lonquimay era ya terreno conocido, primera vez que iba un presidente, raro, en helicóptero además. Pero, por ejemplo, en Villarrica a mí me tocó, yo tuve que pasar 3 controles. En el primer control además tuve problemas porque no me reconocía, porque como yo tengo rizo igual, y tengo el pelo corto ahora, entre comillas, ¿no? Entonces la foto no era parecida a la mía. Entonces el carabinero, y yo lo entiendo, no me dejaba pasar. Ah, no. Hasta que tuve que... Pero usted le decía, soy diputado, que señor le Bueno, le mostraron- decía, soy diputado, como ando sin cosas de diputado, no ando con carnet de diputado, nada. Entonces, hasta que tenía una tarjeta de presentación que decía Andrés Giovanni, le mostré mi carnet. Y ahí me dejó pasar segundo, tercer control. 3 controles tuve. Entonces, eso es lo primero. El presidente se movió en helicóptero. No anduvo en carretera. Estuvo en comunas donde no tenemos delitos, violencia rural o terrorismo. No, estuvo Temuco, bueno, Freire, porque aterrizó en Freire, estuvo en Villarrica y en Lonquimay. Todo en helicóptero. El presidente no. Entonces, yo hubiera esperado un poquitito más. Fue lo raro que no inauguró. Mire, el día lunes se A ver, inauguró. pero el presidente anunció cosas. A ver, ya había anunciado y la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que iba a haber un reforzamiento del plan Buen Vivir. Pero existe plan Buen Vivir. ¿Cómo no existe? No existe. No, pero si el presidente lo anunció hace meses. Tomás, a ver, escúchame que le diga. Es lo mismo que el plan Impulso. Son los mismos recursos que todos los años se dan a todas las regiones y ahora se le puso un nombre igual que el presidente Piñera le puso plan Impulso. Pura chaya, perdóneme que le diga. Perdón, pero ¿usted dice que es una operación de marketing? Bueno, eso es pues. No tengo ningún problema en decirlo. Que me digan si hay alguna partida, salvo los funcionarios que van a contratar, que me parece bien, es legítimo que contraten personas, pero Pero los contratan para qué si es la misma plata, ¿no? bueno, entiendo. para que conversen con las comunidades, no sé, pero en la Araucanía ¿Cuántos van a vivimos 1 millón de... contratar? ¿Ah? ¿Cuántos funcionarios van a contratar? No tengo ahora las cifras, pero van a contratar funcionarios, me parece bien, es legítimo, porque tienen... Pero el plan Buen Vivir son los mismos recursos. O sea, si usted me dice, vamos a poner $1.000 millones extra para la Araucanía, Ya, pero le creo. Si son los mismos recursos, ¿van a gastar la plata los funcionarios o las comunidades? ¿En qué van a gastar la plata? Es que es la misma plata siempre. Es la misma plata para camino, es la misma plata para salud, es la misma plata para los temas. Es lo mismo del presupuesto anual. Pero le pusieron plan Buen Vivir. ¿Se acuerda de cuándo le pusieron plan Buen Vivir? Desde la ministra Isquia Siches viene hablando del plan Buen Vivir. Así es. ¿Y qué ha pasado en la Araucanía con el plan Buen Vivir si no existe? Ahora, ¿y por qué lo tienen ahí Uriarte? ¿Por qué no está en desarrollo social? ¿Por qué? Pues le pregunto yo. O sea, A ver, es que usted sabe, bueno, seguramente, pues. yo le voy a decir una cosa, es que es muy raro que Porque el desarrollo social está en manos de Giorgio Jackson. de un amigo presidente. Y quiere un poco estar Tranquilo. tranquilo, sí, Ah, menos por visible, primera- expuesto así. políticamente. Por primera vez, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que está encargado para temas legislativos, para relaciones con el Parlamento, en un programa social, en un programa para la Araucanía. Es verdad, la ministra Aníbal Arte tiene muchas capacidades y ella tomó este tema, pero ¿por qué está en las Express? ¿Por qué no está en desarrollo social donde debiera estar? Está decepcionado. O sea, muy decepcionado, porque en el fondo esto no es ser buenista, como digo yo, pero si llevamos 8 meses y la Araucanía no ha pasado nada, lo que tenemos más violencia. Mire, el viaje del presidente dejó 12 atentados, 12, subió el promedio, porque generalmente tenemos 2 diarios. Aquí hubo 12. A ver, un avance cuando el presidente dijo que hay actos terroristas. ¿Pero por qué no se querella entonces? No, Porque, pero hay un avance, ese reconocimiento es un avance. ¿pero por qué tengo que aplaudir algo que es obvio? Chile es el número 18 Porque en el antes mundo. no lo había dicho, Bueno, decían que no había. Sí, pero es que, a ver, pero es que hay que ser... Chile está hoy día en el número 18 del mundo con mayor terrorismo del mundo. O sea, en el índice mundial de terrorismo, Chile aparece en el número 18. Y eso es la Araucanía. Ahí está, ahí está. Y no reconocer eso, pero si lo reconocen los organismos A internacionales. ver, Camila Vallejo el día domingo en el diario El Mercurio acotó la expresión del presidente a un hecho, que es el ataque a la familia Grolmus, no en la Araucanía, sino que en Leu, en la región del Biobío, en la provincia de Arauco. Y lo acotó, lo morigeró, lo jibarizó. Entonces, a lo mejor interpretó bien al presidente y se está refiriendo a un hecho. Es que eso es lo que yo no entiendo, porque además, si él dice que en el caso del Monio Glormus hubo un acto de tipo terrorista, que se querelle por la ley de tipo terrorista. A él dice que la ley antiterrorista es inaplicable. Bueno, pero en la práctica pero no existe. funciona. Mire, nosotros nos querellamos en el gobierno de la presidenta Bachelet en 3 oportunidades. En el caso de matrimonio de Lucenguer Macay, que no fue el gobierno del presidente Piñera, ganamos en 2 instancias y el gobierno del presidente Piñera perdió en la Corte Suprema. Nos querellamos también en el caso de... Ya, pero eso fueron los jueces, porque fueron los pero- mismos argumentos. Bueno, Sí, pero nos querellamos ahí. Nos querellamos también cuando se pusieron 13 cartuchos de dinamita
en la cárcel de Temuco y nos querellamos, porque incluso porque aquí hay ¿Desde cuándo hay terrorismo en la Araucanía? Yo creo que hace mucho tiempo. Hay actos de tipo terrorista y hay violencia rural. Lo que pasa es que el terrorismo porque a veces dicen tiene que ser una organización. No siempre el terrorismo es una organización. El terrorista puede ser una persona. No tiene por qué ser asociación ilícita. Usted fue intendente. Sí. ¿Hace un mea culpa? Yo siento que nosotros, nosotros detuvimos... Fue intendente el 2015. Sí. Para que... Yo asumí y se quemaban camiones todos los días en la autopista. ¿Usted se recuerda? Y después que yo asumí, se quemó un camión 3 semanas después y no se quemó nunca más un camión. Nunca más. Se quemaban iglesias. Usted el 2015 en agosto dijo, quiero descartar de plano que en esta región hay terrorismo. Sí. ¿Se arrepiente de esa declaración? No me arrepiento, pero creo que estaba equivocado. ¿Está equivocado? Estaba Uno equivocado. se arrepiente entonces. O sea, uno se arrepiente de la bueno, si equivocación. usted quiere, sí, lo que pasa es que en el contexto que yo veía... ¿Esa declaración fue una convicción o una instrucción del gobierno? No, fue una convicción. Fue una convicción porque... No hubo instrucción. No hubo instrucción. Yo en el fondo todavía sostenía y pensaba, y uno se puede equivocar, sostenía y pensaba que efectivamente no habían organizaciones de tipo terrorista. Las organizaciones de tipo terrorista son ideológicas, políticas. Pero además... Y no tenía la convicción de eso de la CAM. Y como usted señalaba... dijo en ese tiempo que esa es la tercera región más segura de Chile. Sí, porque la cifra en materia delictual, sí, pues efectivamente. Sí, pero estaban quemando Ya. cosas que en otra pero parte pero no en materia de asesinatos, nosotros estábamos muy por debajo de la media nacional. Entonces yo tenía la región completa, no solamente el tema de la violencia y delincuencia rural, que concepto que además nosotros... Está bien, pero hay una evaluación cualitativa también de lo que estaba pasando. De acuerdo, pero se bajó mucho, pues, bajó un 80%. ¿Se acuerda que se quemaban iglesias y ya no se quemaron más iglesias y las personas estaban detenidas, se detuvieron en el periodo nuestro, no se quemaron más camiones? Usted dijo el 2018, ya la cosa había Sí. avanzado. Infundadamente se le ha motejado como zona de conflicto y del terrorismo mapuche. Sí, de eso sí que estoy absolutamente... Y primero... ¿Está de acuerdo o desacuerdo? Estoy absolutamente de acuerdo con esa frase. A ver, lo que nosotros tenemos más es una cosa que se llama tensión intercultural. Pero hay terrorismo mapuche, ¿no? No, porque son personas que Pero pueden la CAM, tener... ¿qué es lo que es? Bueno, pero tendrán apellido mapuche, pues. Pero no es un terrorismo mapuche, porque no podemos meter al pueblo mapuche dentro de eso. pero son expresiones de organizaciones Pero mapuche. es que así vamos motejando, como usted dice, y así de alguna manera vamos estigmatizando. ¿No se transforma usted en buenista en eso? No, al contrario. O sea, Yaitul, ¿qué es lo que es? Yaitul es un terrorista. De una organización mapuche. Sí, No pero es inglesa la organización. Berkov, que no tiene apellido mapuche, está vinculado a este tipo de actos también. Entonces, yo ahí sí que separo absolutamente el terrorismo como actos de tipo político e ideológico. Son organizaciones hoy día que están operando en la Araucanía y que han ido evolucionando. Lo que se ha dicho es que la ley antiterrorista no se puede aplicar porque hay un elemento subjetivo que hay que probar. Y eso siempre es muy difícil, que es la intención de causar terror. Y ahí está el problema. Uno de los grandes problemas. En otros países existe una especie de listado de actos que inmediatamente son calificados de terroristas. Usted pone una bomba en un metro, eso es terrorismo. Pero en Chile no es así. Usted puede provocar una enorme destrucción y en una de esas no es. ¿Quién va a cambiar esta ley? Bueno, el gobierno tiene que cambiarlo. ¿Por qué el gobierno y no los parlamentarios? Bueno, parlamentarios lo podemos hacer. El problema es que el gobierno no va a poner ni las indicaciones ni la urgencia, porque el gobierno no le importa. Si el gobierno ya lo señaló, que este no era un tema. Ya, pero a ver, todos sabemos que hay bastante autonomía en estos momentos. Sí. En el Congreso. Si quisieran los parlamentarios lo podrían hacer. ¿Dónde está la piedra a toque? ¿Dónde está el impedimento? Yo espero, de verdad, que a partir de lo que la ministra Interior está diciendo, que va a tener un gran acuerdo en materia de seguridad este tema porque si pero este la tema ministra del Interior descartó modificar la ley antiterrorista. Bueno, entonces vamos a tener un problema, porque entonces la ministra Interior no está porque efectivamente tengamos un acuerdo, porque los acuerdos son porque todas las partes ponen algo, y nosotros, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, queremos efectivamente mejorar la ley de tipo terrorista, la ley antiterrorista, queremos mejorarla, para que efectivamente sea efectiva, y estas organizaciones que son efectivamente terroristas pueden ser condenadas por una ley terrorista. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar varias preguntas planteadas. La CAM, hablemos de la CAM. ¿Es una organización que es contraria al orden constitucional o no? Primera pregunta. La segunda, se ha dicho que ha habido negociaciones entre el gobierno y personas condenadas mapuches, los que han logrado objetivos como estar en régimen de semilibertad. ¿Eso se va a revocar o no?
¿Va a haber presión parlamentaria para eso o no? Volvemos en un instante. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. BioBio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Estamos con el diputado Andrés Jonet y quedaron preguntas planteadas. La primera, un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ha habido dos en realidad, para declarar a la CAM como inconstitucional desde el punto de vista porque la Constitución sanciona a personas y organizaciones que utilizan la violencia o apelan a la violencia como método de acción política. Entonces dicen, bueno, la CAM eso es. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado inadmisible estos requerimientos, ni siquiera ha tenido la voluntad de entrar a estudiar el fondo. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional no quiere meterse en este tema, quiere que esté muy lejos. Esto ha ocurrido después de que el presidente Gabriel Boric nombrara a dos personas integrantes del tribunal que no saben derecho constitucional, lo que cayó en el mismo vicio que había caído Piñera, que habían caído otros presidentes, exactamente lo mismo, y el tribunal en este caso dicen que está actuando ideológicamente. Bueno, a mí me parece que efectivamente ideológico, porque a lo menos ni siquiera revisar, dar una oportunidad para que se discuta el tema si efectivamente la CAM es o no es inconstitucional. A mí me parece que sí. Es una organización que está absolutamente fuera de la ley, que es ideológica, que es terrorista, que no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales dedicados a estos temas. Entonces, la pregunta es por qué efectivamente el Tribunal Constitucional no se abre por lo menos a discutir este tema. Porque el problema es que está tan lejos la CAM, no está aquí en Santiago. Acá no ataca la CAM. Pero si la CAM atacara acá en Santiago sería distinto. Usted representa a Temuco, la ciudad de Temuco. En la cárcel de Temuco un día llegó un grupo de mapuches, hace no tanto, dirigidos por Víctor Queipul. Entraron a la cárcel. Yo no sé si alguien puede entrar a la cárcel, yo no podría, está la guardia. Pero ellos entraron. Fue en Angol, en la cárcel de Angol. Ellos entraron. En la cárcel de Angol, perdón. En la cárcel de Angol. Ellos entraron a la cárcel. Y estuvieron negociando durante todo un día. Algunos dicen 5 horas, otros dicen 10 horas, pero estuvieron mucho tiempo. Y lograron un documento escrito. Así es. Un acuerdo con Gendarmería después de esta presión, de manera que dos personas, Johan Millanao y Juan Cabulcoy, fueran trasladados a un centro de semilibertad para cumplir sus condenas. Esto había ocurrido también con Celestino Córdoba antes. Entonces, ¿el gobierno cede ante estas presiones? Yo creo que el gobierno cede ante las presiones. Yo, de hecho, me junté con los gendarmes días después que ocurrió esto, o sea, a los 2 días que ocurrió esto. Aquí hay dos cuestiones primero. Primero, estamos en estado de excepción. Usted sabe que en estado de excepción uno no puede tener libertad de reunión. Tiene que solicitarle al que esté, digamos, el jefe de la fuerza, en este caso al general Castillo, y antes al general Slater, efectivamente poder realizar la reunión. La pregunta es por qué fuera de la cárcel de Angol se reunió una cantidad de personas, además manifestando, y Carabineros no intervino Carabineros. Eso es lo primero. Segundo, como esto, de que el director de Gendarmería de la Araucanía finalmente termina firmando un acuerdo, ¿no? Y después de eso él se va trasladado. No, si él se va trasladado, no sigue y se va trasladado, como ha ascendido además, ¿no? Y por un tema de salud, etcétera. Entonces, esto demuestra que efectivamente, en este caso, el gobierno no solo cedió, sino que desde el punto de vista ideológico, hoy día, y me lo plantean permanentemente, los gendarmes de Angol, hay presos que tienen mayores garantías que otros.
O sea, yo le quiero contar una cosa. En el, en el penal de Angol se faena en cordero. Nosotros en el sur tenemos la práctica. Semilibertad. Claro. No. En el Angol. En el Angol. Al interior. Al interior. Y se hace ñachi. El ñachi, para la gente que nos está escuchando, es la sangre coagulada que se come y que además no es una práctica ancestral. Es una práctica de la ruralidad de todo el sur de Chile, ¿no? Porque empiezan a meter el tema de la ancestralidad, lo hacen todo. Y por tanto se faenan con cuchillo, ahí entran animales, ahí los niños de menores de 14 años pueden entrar, nadie los puede registrar, incluso se ha solicitado, incluso hoy día en el acuerdo es que efectivamente las machis y los loncos no pueden ser registrados y las mantas no se registran, ¿no? Imagínense, eso es. Entonces hay garantías que otros presos no tienen y eso nos tiene una tensión en Gendarmería en este minuto en Angol. Y el gobierno tolera eso. ¿Esto no es causal de una acusación constitucional contra la ministra? El director de Gendarmería nos dijo él, a la Comisión de Seguridad Ciudadana, que que esas decisiones pasaron por él, y que la ministra no sabía de eso. ¿De verdad una cosa así que no lo sabe la ministra? ¿Qué quiere que le diga, Tomás? Si él lo dice en una comisión de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Habría que destituir al director de Gendarmería? Eso sí. La ministra tiene que entonces actuar en consecuencia. ¿Y si no lo hace? Ya, eso es Gendarmería. ¿Hay un problema con el Poder Judicial o no? Y hago esta pregunta porque recientemente, hace algún tiempo, en Traiguén, a un funcionario del Poder Judicial le encontraron un arsenal de armas muy importante. Había armas, había balas, en fin, había de todo. Y resulta que él se negó a abrir la puerta, después resulta que fueron cayendo los jueces porque se inhabilitaban para autorizar el registro de esa propiedad. Tuvo mucho tiempo Juan Pablo Pirce para lanzar armas, para deshacerse de algunas cosas, etcétera. Finalmente se llegó a un acuerdo, a un procedimiento abreviado, muy raro todo esto, porque no se sabe quién le proporcionó las armas, no se sabe para quién eran las armas, no se sabe nada y se llega a este acuerdo. Entonces aquí tenemos un problema del Ministerio Público y de los jueces o no, porque son los jueces los que tienen que autorizar ese procedimiento abreviado, Tribunal de Garantía. Pero además es la Fiscalía que tiene el deber de investigar todo y no investiga. Hay un problema serio acá, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de Estado y ahí voy directo al tema del Poder Judicial. Tenemos un problema de Estado grave. En general, el Estado hoy día es un Estado que fue construido en la década del 90 y hoy día estamos ya en el siglo XXI avanzado y este Estado no es capaz de responder. Y en ese sentido, por ejemplo, la Fiscalía no tiene todos los funcionarios, en el caso de la Araucanía, por ejemplo, en el caso de la Araucanía no tenemos las capacidades hoy día para investigar. Una cantidad de funcionarios que falta, es imposible. Nosotros en materia de seguridad tenemos un problema gravísimo y después les quisiera hablar sobre eso porque nosotros tenemos hoy día 250 carabineros para toda la macrozona sur. Usted que conoce, usted desde allá, son Biobío, Arauco, Mayeco, Cautín. Son 4 provincias, 53 comunas, saca el promedio. Son 5 carabineros por comuna para toda la macrozona sur, en la ruralidad. Por tanto, tenemos un problema grave porque es imposible con 200, son 5 carabineros por comuna. Es que hay menos carabineros a nivel nacional, hay 8.000 plazas vacantes, si no hay carabineros. Bueno, entonces, y en materia del Poder Judicial tenemos graves problemas también. Usted sabe que ahora que nosotros aprobamos la ley de robo de madera, ley que hace un año se había rechazado por mucha gente que hoy de centro izquierda, yo lamento porque hay gente, digamos, que yo conozco, pero bien, se aprueba y hoy día se empieza a avanzar. Bueno, resulta que un tribunal, las medidas cautelares para uno son distintas y en el mismo delito a otro. Entonces ahí tenemos claramente un problema hoy día con los tribunales, porque también estamos llegando tarde y en definitiva las penas, además del problema de cárcel que tenemos. ¿Sabes que la última cárcel cuando se construyó? Me dice que la última cárcel que se construyó así, de estas concesionadas y todo, viene del gobierno, entre el gobierno del presidente Frey y el presidente Lago. Después de eso no hemos hecho más cárceles. Entonces, finalmente, todo lo que en nuestro sistema judicial pasa coladito con todos estos problemas que tenemos de seguridad, pero es un problema también respecto del grave problema que tenemos de seguridad en el país. El presidente Boric anunció una comisión para la devolución de tierras, fijó incluso plazos. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Y sabe por qué? Porque ya, Oye, yo no estoy de acuerdo con ninguna cosa que plantea el presidente Boric. No tiene que ver con eso, porque si yo para buenista no estoy, porque en el fondo, ¿por qué tengo...? A ver, el presidente Boric dijo que él no iba a hacer más comisiones, ¿sí o no? Ya. El presidente Boric tiene a cargo a la misma persona del Plan Buen Vivir, que no ha funcionado, ahora lo puso a cargo de esta comisión.
Después dice el presidente Boric, en marzo les vamos a decir cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo es eso en marzo? Si usted hace una comisión, al día siguiente usted tiene que tener. Segundo, nosotros no nos dijo nada en el Cerro Castillo de la comisión, conversamos bastante. No respondió a cuestiones de fondo que le planteamos. Yo le planteé el tema de los carabineros. Nosotros necesitamos a lo menos 200 carabineros más por turno, o sea, 600 carabineros en la Araucanía. Si tenemos 250 operando apenas, ¿no? Pongámosle 600 carabineros más. Y se puede, pues. Se han ido llegando carabineros cuando se solicitan. Después, ¿qué pasa con la policía militar de frontera? Nosotros estamos desbordados en la frontera. Hoy día, en este país, entra y sale. Mire, los fiscales me lo han señalado, que el delito viene de afuera. Es un delito distinto. Y nuestras fronteras están desbordadas. Los únicos hoy día que tienen las capacidades técnicas y tácticas y con una capacitación de policía acompañado de los carabineros son los militares, porque tenemos 300 carabineros en toda la frontera terrestre. Para resguardar nuestra frontera, por turno tenemos 300 carabineros. Eso es... Ya, pero ¿por dónde entran? Ya, pero los inmigrantes están entrando por el norte, principalmente. Bueno, pero... No hay estado de excepción en el norte, no puede poner militares. Tendría que establecer estado de excepción. Oye, en la Araucanía hay un lugar que se llama Patea Magüía, que está el límite con Argentina. Ahí se hace intercambio, ahí entra y sale. Quien quiere va a Argentina, viene a Argentina. Entonces, hoy día nuestras fronteras están absolutamente colapsadas y el gobierno no hace nada. Se le propuso una reforma constitucional, policía militar frontera, ni siquiera se allana a discutirla. Entonces, y más encima arma esta comisión. Por eso le digo, en el Cerro Castillo no nos dijo nada el presidente. El presidente dijo que no quería más comisiones y arma una Ya comisión. está decepcionado la reunión en Cerro Castillo, totalmente. Sí, estoy decepcionado y estoy decepcionado de la visita. Estoy incluso una sensación de pena porque en el fondo el presidente tuvo 8 meses, va a la Araucanía y no hay ni una propuesta así contundente en materia de seguridad. ¿Qué propuesta en materia de seguridad? Proyecto de ley. Nos dijo, mire, ¿Qué está haciendo el intendente de la región? Un intendente nuevo, relativamente nuevo. Sí, bueno, José está tratando de partida en comparación con el anterior, naturalmente es mucho mejor, pero José va a tener que navegar de forma muy complicada, porque además él tiene que José Montalva tiene una responsabilidad, que es el tema de la seguridad. Si no olvidemos que el delegado presidencial tiene que garantizar la seguridad. Lo cambio de tema. Ese fue el 2018 de la ADC. Así es. Sí. Y dio las razones. Pues. Tengo diferencias de fondo con quien dirigirá la ADC por su falta de fraternidad y los constantes ataques en mi contra cuando fui intendente y candidato. Se refería al exdiputado Fuad Chahín. Así es. Si Fuad Chahín quisiera entrar amarillo, ¿usted se opone o no? Yo soy una persona fraterna, pero tengo diferencias de fondo con Fuad Chahín. Y a mí, si Fuad Chahín entrar, a pesar que yo creo que ha pasado tiempo, me complicaría estar con él. Amarillo. Sí, lo digo derechamente. Sería de amarillo. Sí. Yo creo que una cuestión fundamental es la fraternidad, y yo sentí poca fraternidad. Pese a que yo de verdad no soy ni rencoroso, creo en el perdón, y creo que el tiempo cura la herida, y yo creo que el día de mañana podría ser. ¿Por qué no? ¿Han vuelto a conversar o no? Nos hemos encontrado, nos hemos saludado, yo lo saludo, me encontré el otro día en el aeropuerto con él, lo saludo. De verdad, yo no soy una persona rencorosa, pero el punto de vista ideológico me cuesta hoy día, porque la construcción de amarillo que hoy día se está formando, creo que va en otra línea. Usted es duro con los inmigrantes, ¿eh? Dice que hay que poner militares y todo, pero en el gobierno que usted participó, Bachelet 2, Sí. pero se entraban por el aeropuerto de Pudahuel cientos de miles de haitianos. ¿Usted alguna vez le preguntó a alguien del gobierno cómo los dejaban entrar cuando Piñera dictó una medida administrativa y no entraron más? No, porque estaba en la Araucanía preocupado pero de después, garantizar. Curiosidad por último, algo. De verdad le digo, ¿No? estábamos tan preocupados de la seguridad y de que lo hicimos además, bajamos los niveles de violencia, delincuencia, terrorismo en la Araucanía que... Pero es un misterio, ¿no? Pero es un misterio, y yo creo que efectivamente eso... Se organizaron líneas aéreas Sí, especiales. y eso es así, y eso efectivamente no debe ser, no debió ser, y eso demuestra los claroscuros de los gobiernos también. Se nos fue el tiempo, pero yo le hago preguntas rapiditas. ¿Va a votar a favor o en contra de la reforma tributaria? Lo estoy pensando, porque la reforma tributaria hay que verla harto, porque puede ser un Pero retroceso. así como está. No, así como está no la votaría a favor. La reforma previsional, así como está. Tampoco la votaría. Tampoco. Proceso constituyente. ¿Está de acuerdo? Algunos dicen que hay una cocina, aunque ya todos eliminaron el vocablo. ¿Le gusta o no? Bueno, de partida yo creo que se está avanzando bastante más de lo que... Porque estos 12 puntos de los que se han puesto de acuerdo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una Comisión cosa- mixta o no? Comisión mixta. Ya, eso le encanta ahora al Frente Amplio y al PC, se están abriendo porque dicen que perderían las elecciones, sacaron la calculadora Yo lo dije desde electoral. el primer momento, porque uno tiene que mira haber esta gente que cuestión. sepa, pues si tiene que haber gente que sepa de derecho público,
porque no se llaman constitucionalistas, se llaman expertos en derecho público, tienen que haber economistas, tienen que haber politólogos, porque justamente para que no haya sistemas Usted electorales quiere una constitución pequeña, muy pequeña, ojalá pequeña, mínima, para que así dure muchos años. pocas páginas. Ojalá. Pocos artículos, pero que en el fondo represente lo que somos nosotros cultural y políticamente. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.